Hola amigos, soy Fede Tesore. Hoy vamos a analizar el debate del día domingo, primer debate de las elecciones argentinas para presidente, que son el 22 de octubre, y hoy nos vamos a focalizar sobre una de las preguntas que le hizo Milei a Bullrich, y Bullrich no contestó. Se trata de uno de los problemas más grandes que va a tener que resolver el próximo gobierno, una bola de deuda que se va creciendo de una forma incontrolable. Es una pregunta muy concreta que le hizo Milei a Bullrich, y Bullrich decidió no contestarla, o no sabe contestarla, o no quiso contestarla, porque la verdad que resolver este problema es muy pero muy complicado y puede traer muchos problemas para el próximo presidente. En este video vamos a ver primero la pregunta que le hizo Milei a Bullrich y su respuesta, y luego te voy a compartir algunas soluciones a este grave problema. Vamos con el video. Muy bien, el turno de Javier Milei para preguntar y de Patricia Bullrich para responder. Señora Bullrich, ya 2 veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza Plan Integral. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer con las LELIQs, que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Mire, Milei, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal. Y hoy Massa está gastando de más, está generando déficit. El país necesita esa solidez para terminar con la inflación. Sin inflación, el país comienza y arranca. La Argentina tiene una gran oportunidad histórica. Tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. ¿Sabe por qué? Porque en el medio hay una serie de mafias que hoy son sus amigos. Barrio Nuevo. Esa serie de mafias son las que impiden que el país crezca. Y yo tengo la fuerza y la voluntad para sacarlas del medio. La respuesta de Bullrich fue muy general, habló de bajar el déficit fiscal, pero no dio más detalles acerca de cómo resolver la bola de LELIQs. Primero vamos a entender qué son las LELIQs. Las LELIQs son deuda de corto plazo que tiene el Banco Central con los bancos principalmente, con los bancos argentinos. Emite títulos de corto plazo y esta deuda tiene una tasa de interés. Esta tasa de interés lamentablemente ajusta por la inflación y por el nivel de devaluación que tiene el peso. En el pasado, esta deuda de corto plazo tenía una tasa fija. Entonces, a medida que se devaluaba o había inflación, esta deuda se licuaba. Pero el gobierno de Alberto Fernández, la única alternativa que tuvo para renovar esta deuda es ofrecer términos más atractivos. Entonces tuvo que dar una tasa de interés variable que ajusta por inflación o la devaluación del tipo de cambio. Entonces esto hace que la deuda crezca de una forma impresionante. Mirá el siguiente gráfico. El siguiente gráfico te muestra que el déficit del Estado argentino, medido por el déficit de la nación, de las provincias más el Banco Central, en 2023 va a estar en alrededor del 14,4%, de los cuales 5,4% va a estar, viene del déficit de las naciones y las provincias, pero el 9% del déficit fiscal del PBI va a estar representado por la deuda del Banco Central, es decir, por estas LELIQs que Milei le preguntó a Bullrich cómo planea resolverla. Te voy a mostrar otro gráfico que muestra un poco lo mismo. Te dice el déficit cuasi fiscal. Este déficit se conoce también como el déficit cuasi fiscal. En este gráfico podés ver como la línea azul es el déficit primario, la línea o la barra naranja o marrón es el déficit de intereses que tiene que pagar el Tesoro argentino, y fíjate que un número equivalente al 9% es este déficit cuasi fiscal. De esto se trata uno de los grandes problemas que va a tener que resolver el próximo gobierno argentino. Ahora te voy a decir cómo podría resolverlo Bullrich si es presidente y cómo anunció
Milei, que planea resolverlo con el plan Ocampo, con el plan del economista Emilio Campo, que es el presidente del Banco, va a ser el presidente del Banco Central si Milei gana las elecciones. Hoy te voy a contar brevemente cómo planea resolver este problema y cómo podría resolverlo Bullrich y Melconian, que va a ser su ministro de Economía si gana Bullrich. Y son soluciones que no son tan contables al público. Pero antes, fíjate este gráfico que te muestra cómo fue evolucionando los pasivos monetarios remunerados en billones de pesos promedios mensuales. Fíjate que cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández estaba en alrededor de 1 billón de pesos. Esto se multiplicó por 20. En septiembre de este año está en 20 billones de pesos, es decir, una barbaridad. Creció 20 veces en estos casi 4 años. Pero fíjate esta proyección, te voy a mostrar otro gráfico donde hay una proyección que dice que estos 20 billones de pesos se van a convertir en 30 billones de pesos cuando termine el mandato de Alberto Fernández. Es decir, a fin de año van a llegar a 30 billones de pesos. Y esto va a implicar que van a crecer a un ritmo de 2 billones de pesos por mes. Por eso es tan fundamental resolver este problema, porque si no se resuelve este problema, el déficit fiscal va a ser imposible de detener. Y tengamos en cuenta que la alta inflación que hay en la Argentina se produce como consecuencia del alto déficit fiscal que tiene el Estado. Y este déficit fiscal, como vimos, en su gran medida está generado por estas LELIQs. Entonces, si no solucionás este problema de las LELIQs, no vas a poder solucionar el problema del déficit fiscal. Y si no solucionás el problema del déficit fiscal, no vas a poder controlar la inflación. ¿Cómo planea resolver este problema Milei? Bueno, Milei lo que planea es la dolarización y dentro de la dolarización va a tratar de rescatar estas LELIQs con un fondo de estabilización monetaria. Va a crear un fondo, un fideicomiso, donde no me quiero meter en temas muy técnicos. Si le interesa este tema, me lo ponen en los comentarios y grabo un próximo video para explicar cuál es la propuesta de Ocampo Milei para solucionar este problema. Pero ellos quieren armar un fideicomiso. Ese fideicomiso va a tener los activos que tiene el Banco Central, más otros activos que le pueda transferir el Tesoro a ese fideicomiso. Y ese fideicomiso va a rescatar estas LELIQs, las va a transformar en dólares y las va a ir repagando gradualmente. Entonces, de esta forma, tanto Milei como Campo planean que van a poder rescatar esta LELIQ, parar esta bola de nieve que se va retroalimentando y de esta forma bajar el déficit fiscal de una forma muy, muy importante. Ahora, Bullrich y Melconian no quieren dolarizar. Ellos ¿cómo planean, cómo se resolvió, mejor dicho, esto en el pasado de la peor manera? Bueno, se resolvió con un plan Bonex. ¿Qué es lo que hace? Te agarran esos 30 billones de pesos de LELIQs que actualizan por inflación y por devaluación y te los convierten en un bono a 10 años, supongamos, a tasa fija. Entonces, de esta forma, te convierten una deuda de corto plazo, te la pasan, reestructuran la deuda y te la pasan a una deuda de largo plazo. El problema que tiene esto es que del otro lado, ¿qué hacen los bancos con toda esta deuda que toman con el Banco Central? Le pagan intereses a los miles de personas que tienen plazos fijos en pesos en los bancos. Entonces, si el Estado argentino le dice a los bancos que no va a poder repagarle esas LELIQs que en 3 meses, supongamos, sino que se la va a repagar a 5 años, el banco no va a poder pagar el plazo fijo. Entonces, ahí es donde se arma el despelote, que van a tener que hacer una reestructuración de los plazos fijos, que es justamente un plan Bonex como hubo en el pasado. La otra alternativa, menos traumática y que no implica reestructuración de los plazos fijos, que podría implementar Bullrich y Melconian, es hacer un shock de confianza bajando el déficit fiscal muy, muy fuerte, ese 5% de déficit fiscal que tiene el Estado. Bajarlo, provocar un shock de confianza, intentar que las tasas de interés bajen y de esta manera ir renovando las LELIQs a una tasa de interés bastante menor o más controlable y de esta manera ir repagando esta deuda con superávit fiscal y de esta manera que esta deuda no vaya creciendo de una forma tan importante, sino que vaya creciendo de una forma mucho más acotada. Pero van a tener que hacer una baja del gasto público muy, pero muy grande, que seguramente implicará
privatizar empresas públicas, bajar la obra pública, bajar subsidios, bajar salarios, echar a personas del Estado. Va a ser bastante difícil. Así que, sin lugar a dudas, es una pregunta muy incómoda que le hizo Milei a Bullrich, y la explicación de por qué no contestó es todo lo que te dije acá en este video. Si te interesa que profundice más sobre el plan de Milei Ocampo acerca de cómo desactivar esta gran bomba de tiempo que está dejando Massa al próximo gobierno, ponémelo en los comentarios y no dejes de suscribirte al canal, así no te perdés los nuevos videos que voy a grabar sobre las elecciones. Chau.